Está en la línea telefónica Vania Pérez Morales. Ella es presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA. Y estamos consultándola, estamos llamándola, porque el día de ayer dio a conocer la presentación de una denuncia contra el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, por no cumplir con sus obligaciones legales. Vania Pérez Morales ha señalado que ha sido omiso David Colmenares Páramo al pues no presentarse, al ignorar las convocatorias y no, pues no estar en las sesiones del sistema desde el 2019, pese a que la ley establece la obligación de asistir a dichas reuniones periódicas. Vania, ¿cómo estás? Muy buen día. Primitivo, ¿qué tal? Buen día, buenos días a tu auditorio. Vania, ¿qué está pasando con David Colmenares? 2019, estamos hablando ya de 7 años en donde pues el auditor superior de la Federación o desprecia al Sistema Nacional Anticorrupción o simplemente no le interesa lo que la ley además lo obliga, ¿no? Así es, Primitivo. Mira, lo preocupante de su inacción, de su inasistencia, de su falta de interés en el sistema desde hace varios años ya, tiene que ver más allá de su presencia per se, la cual es importante, por supuesto, pero tiene que ver con la falta de una política de fiscalización de los recursos públicos de nuestro país. En general, resulta muy importante porque él es el guardián del dinero federal de nuestro país. Entonces, resulta muy importante su papel en el Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que los grandes casos de corrupción que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, tienen que ver en su mayoría por malversación de recursos públicos. Entonces, en ese sentido, resulta muy importante no solamente que él acuda a las reuniones del sistema, las que tenemos obligadas por ley, sino además que haya materia y que presente proyectos para mejorar la fiscalización de los recursos en nuestro país, que se coordine con otras autoridades para que, por ejemplo, en el caso de Segalmex, pues le diga a todas las autoridades que estamos en el sistema, oigan, en el caso de Segalmex hay perdido tanto dinero, ¿cómo podemos poner la denuncia en la Fiscalía Especializada? ¿Cómo hacemos para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inicie procedimientos contra servidores públicos? Él está omitiendo no solamente su participación, sino también no hay sustancia del trabajo de la auditoría. A ver, se está quedando solamente en el tema contable, en los datos así fríos y no está dando pasos para combatir la corrupción, que finalmente ese es el tema, esa es la función, ¿no?, de la Auditoría Superior de la Federación. No solamente darte la evidencia, sino aportar recomendaciones. Sí, me parece que hay un detrimento en las denuncias por parte de la auditoría, ya no solo en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción. Si tú ves el histórico de cuántas denuncias ha presentado la auditoría, veremos que durante el periodo del actual titular tenemos muy poquitas denuncias, cuando tenemos los más grandes casos de corrupción últimamente, y entonces quiere decir que no se está denunciando. Además, no nos está presentando, no tenemos noticias sobre la reunión del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? El Sistema Nacional de Fiscalización es una herramienta que se puso en el Sistema Nacional Anticorrupción para echar a andar toda la maquinaria del Estado, para ir en contra de aquellos que pudieran estar cometiendo faltas administrativas graves o posibles hechos de corrupción. Y desde el 2019 no se reúne el Sistema Nacional de Fiscalización, pero sí nos entrega los reportes. Y los reportes son de manera muy cosmética, es decir, es como si un alumno dijera, maestra, sí vine a clases, y nos manda sus tareas, sin saber cuál es el motivo, qué estudió, qué hizo, claro, ¿no? Entonces, es una pena de verdad que esto ocurra. Y la indolencia es bastante. He pedido yo en varias ocasiones desde mi ingreso al sistema, yo ingresé en el 2021, una cantidad importante de reuniones con él. He tenido en ese primer momento muy poquitas, pero ahora como presidenta, 0 reuniones. Es con el único integrante que no me he reunido
de manera privada para poder avanzar en los temas de combate a la corrupción, siendo la auditoría lo más importante para eventualmente sacar casos a la fiscalía o a el tema de control interno para los servidores públicos. Ajá. ¿Qué hay detrás de esta actitud, Vania? Porque no es un tema de ignorancia, no es un tema tampoco de descuido, y me viene a la mente, y lo digo así, me viene a la mente aquella denuncia que se hizo el año pasado por parte de un auditor de desempeño, tengo entendido era Agustín Caso, ¿no? Quien denunció a David Colmenares por tratar de manipular auditorías. Él dice que no quería incomodar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay una actitud de este tipo de no querer entrarle al fondo del asunto para no ensuciar o para no investigar al gobierno, al gobierno federal, básicamente. Sí, me parece que hay de fondo el tema de no querer meterse al fondo, a no saber a dónde está el dinero de las mexicanas y mexicanos, que eventualmente está perdido en temas de corrupción, y además no ir en contra de pero no solamente del gobierno federal, de no ir en contra de ninguna persona que lleve en sí gasto federal, ¿no? Y entonces eso nos hace suponer que se está arreglando en lo oscurito, ¿no? Porque es casi que lo que vemos hoy, así de manera plana, pues nos haría pensar que todos tienen 10 en fiscalización y que el dinero se está utilizando eficientemente en nuestro país y que entonces nadie tiene nada que rendir cuentas. Pero en realidad, pues nos hace pensar que se está arreglando en lo oscurito y que además eso va en detrimento de las finanzas de nuestro país. Me parece que sí, que es un tema, como lo señalas, Primitivo, un tema más de fondo, un tema muy preocupante. Esto es muy preocupante y esto se ha ido denunciando por muchísimos otros exauditores que salieron de ahí, eventualmente Gerardo Lozano, el señor Caso y algunas otras personas que estuvieron en su momento ahí han denunciado esto, pero no solamente eso, la sociedad civil en muchos momentos ha denunciado lo que está pasando en la auditoría y de verdad es una pena que el día de hoy no tengamos un revisor del gasto de nuestro país en el que podamos confiar, porque además debería de ser un autónomo trabajando para la ciudadanía, no trabajando para absolutamente autónomo, no podría entenderse de otra manera, ¿no? Así es. Y entonces por ahí hay complicidades con partidos, con personas. Yo esperaría que el maestro Palma de la UEC atienda la solicitud que le hago. Quiero decirte también que esta no es la primera vez que yo hago una solicitud de este tipo. Esto lo hago en mi carácter de presidenta del sistema ya, pero esto yo lo hice como integrante también diciendo que había pues que la cuenta pública iba no retrasada, sino que no había entregado las revisiones anteriores, que no asistía al sistema, que no estaba atendiendo. Gracias a la falta del trabajo de la auditoría, por ejemplo, no tenemos completada la plataforma digital porque el módulo que debería de ir del Sistema Nacional de Fiscalización, es decir, que los ciudadanos viéramos en tiempo real qué pasa con el dinero, no lo podemos ver porque él no ha querido colaborar. Terrible este tema porque ya es un tema de indolencia, es un tema de falta de responsabilidad. Vania, muchas gracias por tomar la llamada, vamos a darle seguimiento a la denuncia. Un abrazo y a tus órdenes, Primitivo. Fuerte abrazo para ti también. Es Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.